Hoy recibimos un invitado que nos evoca la memoria, ¿no? de grandes años en el profesionalismo, grandes años como uno de esos volantes funcionales en Sociedad Deportiva Aucas, con años inolvidables también en Universidad Católica, y por supuesto reforzando en algún momento a la Selección Nacional de Fútbol en sus categorías juveniles, en sus categorías de mayores. Juan Carlos Ayala. Heredaste el apodo del ratón, ¿no? Por el famoso futbolista argentino. Sí. Te lo llegaban a decir en algún momento. Gracias por venir, tenemos una deliciosa charla contigo. Gracias por la invitación también. Y sí, lo heredé, pero no por el futbolista argentino. No fue por eso. No fue por él. Ya. Fue exactamente porque, bueno, yo era pequeño a comparación de la gente que jugaba al fútbol en el barrio. Ya. Y creo que por capacidad los más grandes me invitaban a jugar. Por las características. Entonces resultaba que era un pequeñito entre los grandes y era el ratón, está corriendo ahí. ¿Cuánto mides? 1.69. 1.69. Vamos a cambiar el apodo de cuervo por ratón. ¿Cuánto mides tú, Javier? 65. Poquito más. No puedes medir 1.70. Y esa fue tu característica, entonces, ser un poco hábil, más bien ser rápido, ser bastante hábil, no muy fuerte, pero te ubicaron en una posición para chocar, para enfrentar, para marcar a los adversarios. Sí, yo cuando empecé en las divisiones formativas era un volante ofensivo. Ya. Pero luego fuiste un poquito hacia atrás, entonces terminé terminé porque yo cuando empecé en primera categoría ya era un volante 5 y siempre jugué toda mi vida de volante central. Sí, normalmente los jugadores de esta característica son un poco más corpulentos, donde siempre vale ser mucho más, diría yo, su condición física, pero no creo que tuve ese inconveniente, un poco porque por temperamento, un poco por capacidad. Conversábamos y recordábamos el otro día, en ese momento ya empezaba un poco la transición del volante 5, que tenía características de iniciar la jugada ofensivamente, de encargarse de la transición de la pelota y pude hacerlo gracias a la capacidad que tenía, ¿no? Pero tus características como número 5 son distintas a las que ahora se piden un número 5, ¿no? Como tú decías, eran jugadores más fuertes, que metían la pierna duro, que dejaban los pases en corto para los armadores, que eran los creativos. Era destruir y entregar la pelota. Exactamente. Hoy un volante 5 así ya es muy difícil con lo dinámico del fútbol. Eso, ¿no? Es lo que te digo, exactamente. Ya ni el arquero se encarga de tapar, hasta el arquero tiene que ser bueno con los pies. Exactamente. Es lo que te digo, en esa época ya empezó la transición donde el 5 era el iniciador del ataque. Entonces no solamente tenía que recuperar, sino empezar el ataque o buscar que la transición de defensa-ataque sea rápida. Jugabas en línea de 4 generalmente, ¿no? Con 2 volantes 5. Sí, inicialmente se jugaba, yo creo que se está retrocediendo, ¿no? Inicialmente yo recuerdo en las formativas y en los primeros años se jugaba con un volante central y 2 volantes, un volante mixto y un volante de ida y vuelta. Ajá. A modo de diamante. Exactamente. Después se tenía a veces 3 delanteros o 2 delanteros y fue cambiando un poco. El 4-4-2 ya de Maturana ya era como tratar de rescatar esa idea colombiana de 2 5 y 2 volantes creativos. Uno más hábil y uno más rápido, como bien lo señalas. Exactamente. Y 2 delanteros, uno por dentro y uno por fuera. Exactamente. Y los volantes que se volvían a momentos carrileros, ¿no? Los 2 volantes por fuera. Un volante era el que se estacionaba de 5-5 y el otro el que poquito ida y vuelta, hacia el ida y vuelta. ¿Con quién jugaste bien? ¿Con quién te entendiste mejor? ¿Cuáles eran tus compañeros en el medio campo con los que ya jugabas de memoria y tuvieron buenos resultados? Bueno, la trayectoria mía fue larga. Yo jugué con muchos jugadores al final. Fue larga, de más de 20 años en primera categoría, casi 9, 10 años en Universidad Católica y 9, 10 años en Sociedad Deportiva Aucas. Y generalmente jugando. Y jugando. Generalmente jugando, claro. O sea, estamos hablando de exactamente 22 años en primera categoría. Y como titular. Sí. Entonces, por ejemplo, en las formativas empezamos con
los arqueros eran Francisco Reynoso y Carlos Enríquez. Ya. De defensas estaba, de lo que recuerdo, estaba Raúl Nieto, estaba Jimmy Basantes. En esa época jugamos en la mitad de la cancha con Pietro Marcetti, con Patricio Corella. Después en Aucas hicimos una época con Edwin Tenorio. Estaba, y ya llegó al Mundial incluso. Claro, esa época de Aucas fue una época muy linda, porque... ¿Allá Tenorio jugaban como 5? Claro, jugábamos con 5. En esa época empezamos a jugar con 3 volantes incluso. Edwin era no 5-5, el estacionado era yo, Edwin Tenorio hacía un poquito de ida y vuelta. Y jugábamos con Washington Orellana o Roger Silva del otro volante de ida y vuelta. Sí, es verdad. Ajá. En la defensa nuestra era Omar de Jesús, Renan Calle, La Sombra Espinosa y Marcos Ayoví. Entonces adelante jugaba bastante solventes. Claro, adelante era Edison Maldonado y Francisco Correa. Entonces teníamos el enganche nuestro solía ser Omar Rodríguez, o en un determinado momento fue Washington Orellana, el cuencano. Entonces se daba mucho equilibrio en ese entonces. ¿Quiénes eran los mejores en tu puesto? Has mencionado uno, creo que el tema de Edwin Tenorio, porque incluso llegó a la selección. Posiblemente también estaba Obregón, Alfonso Vigente. ¿De quiénes te acuerdas? Porque en tu tiempo teníamos muy buenos 5. Héctor Carabalí era otro. Héctor Carabalí, exactamente, jugador de Barcelona. Ajá. ¿Quiénes eran los mejores en tu puesto? Por ejemplo, ¿por quiénes no pudiste consolidarte, digamos, en una larga carrera en la selección? Bueno, en la primera época había... Yo me acuerdo que Barcelona traía, recordemos, a Mario Saralegui. Saralegui, el Pepo Morales. El Pepo Morales, exactamente. Liga no recuerdo quién tenía, pero Liga se iba consolidando Alfonso Obregón y el Pato Urrutia. Había un Macías, creo que. Sí, también. Macías, un manavita. Ajá. Que era el titular de Rodríguez Riolfo. Ajá, estaba, de acuerdo en ese tiempo, había el Mono Avalde, no sé si te sí, un volante de contención también. Sí. Entonces había una serie de en la época un poquito más anterior era Juan Ramón Silva, que era actual técnico. Bueno, ya no lo vi. Mal alguien decirte sí. De los mejores 5 que llegaron al fútbol ecuatoriano, ¿no? Seleccionado uruguayo, o sea, de los mejores 5 que llegaron al fútbol ecuatoriano. ¿Admirabas gente en tu puesto fuera del país? ¿A quién generalmente claro mirabas? Yo me encantaba mirar a Tonino Cerezo. Tonino Cerezo. Era el 5 de la selección de Brasil, claro, del esclavo brasileño, del equipo Sensación, ¿no? Un jugador muy, muy fino para jugar. Enorme, no perdía una pelota, siempre la desplegaba bien, terminaba de delantero, era siempre cabeza de área, donde el equipo lo necesitaba y estaba. Había un brasileño que pagaron mucho por él y como número 5, Emerson. Él jugaba también de 5 y fue uno de los fichajes más caros en la historia del fútbol en esa posición. Claro, antes de que llegue Emerson, el volante era Dunga, claro. O sea, después de Tonino Cerezo en la selección fue Dunga. Y luego Emerson. Tienes toda la razón. Fernando Redondo, el argentino. Un jugadorazo. Ese era un 5 cuya característica era siempre armar hacia atrás. Armaba hacia atrás. Claro, él justo empezaron en esa transición de la pelota muy bien jugada, porque era un zurdo, era de los pocos 5 que son zurdos. De los pocos 5. Es verdad. Con un despliegue físico impresionante y una técnica que pocos la tenían. ¿Qué cambios has visto en el fútbol ecuatoriano? De esas épocas que pudiste disputar tú, los años 80, los años 90, siempre jugando, siempre todos los fines de semana arrancando como titular, siendo un valor indispensable de tus entrenadores. Si ves un partido de los que tú jugabas con los que se están jugando hoy, ¿qué has encontrado? ¿Ha cambiado mucho? Yo digo que el fútbol ahora es un poco más físico. O sea, el jugador tiene que estar mejor preparado, mejor dotado también. O sea, las características, el biotipo de los jugadores ha cambiado. Técnicamente. Físicamente también, el fútbol ha cambiado. Y yo diría, para nosotros, en la época de antes jugar ahora, tendríamos que estar sometidos a otro tipo de entrenamiento para poder jugar. Porque ahora el jugador es un atleta completo en todos los niveles. Claro. Y después la profesionalización del jugador también ha incurrido bastante. Ahora los jugadores son 100% profesionales. Entrenan generalmente una semana, se arma un microciclo
donde 2 o 3 veces a la semana se hacen doble jornada. Se recurre mucho a la tecnificación ahora para la preparación física. Se recurre mucho al gimnasio y a herramientas donde se desmenuza, donde se desnuda al jugador prácticamente y se hacen más trabajos específicos con el jugador. Y ganan mejor. Claro. O sea, el dinero que hay de por medio obliga a que el jugador gane mejor. ¿Tú compartías tu actividad como futbolista profesional con alguna otra? Sí, claro que sí. Yo soy ingeniero informático. Yo soy graduado en la Universidad Central del Ecuador. Entonces, una parte de mi vida también fui estudiante. No había de otra. Y que claro, uno como futbolista podría divertirse, podría ganar un salario, pero tener una vida tan holgada como la que hoy se puede tener con un salario de futbolista no estaba para tus tiempos de Católica de Aucas. Bueno, la verdad es que fue un poquito una ambición, ¿no? Una pasión de estudiar también y no quedarme solo ahí, sino tener un título profesional por los hijos, por ser ejemplo por los hijos, por el esfuerzo que uno hace. Y eso lo logré y conseguí. El título va dedicado para mi familia, ¿no? Para mi esposa, para mis hijos. ¿Te vieron jugar tus hijos o no? Sí, ya son grandes entonces. Esa es una de las satisfacciones que yo tuve. Ellos me vieron jugar y en la mejor época, se podría decir. Claro. Porque imagínate si tienes un hijo hoy. ¿Qué podrías tenerlo, no? ¿En qué edad estás? Yo tengo 54. Podrías tener 3 hijos más. Pero claro, ¿cómo les dices? Yo fui profesional. Yo jugaba con estadios llenos. Claro. Yo salí en la televisión, yo hacía goles o los evitaba. Es difícil. Claro, sí. ¿Tu hijo menor qué edad tiene? Yo tengo 2 hijos, Juan Carlos ya de 32 años y María Isabel que tiene 29 años. Tranquilamente te vieron jugar. Sí, claro, ellos me vieron jugar. Como niños aún. Ajá, sí. Es una de las épocas que uno disfruta, ¿no? Claro. Disfruta. Tuviste que emigrar también para seguir con tu carrera. ¿Quisiste ser director técnico desde un inicio? ¿Cómo fue este paso? ¿Fue obligado? ¿Se dieron las circunstancias? Si eras un futbolista, eras ya un profesional, eras un ingeniero y de repente te entró la curiosidad por dirigir. Sí, la verdad es que el estar en una cancha de fútbol más de toda una vida. Claro, más de 20 años, sí. Más de 20 años. Entonces, uno siempre lleva el deporte y más el fútbol, siempre estar pendiente de todo. Cuando terminé mi carrera futbolística, yo empecé a jugar, a trabajar en la parte técnica. Trabajé en un prestigioso banco del país, trabajé en un par de empresas más, en la parte técnica. Mientras mis hijos iban avanzando en sus estudios y terminando su universidad. Después, más adelante, regresó el bichito del fútbol, ¿no? Me veía sentado en una oficina y uno se veía y dice, y esta es mi vida, ese es el resto de mi vida. Tuve la invitación para regresar al fútbol de un gran amigo, Alfredo Encalada, y regresé con él al fútbol, de asistente de él. Pero yo, por ejemplo, yo digo que sí tenía alguna característica porque fui capitán en todos los equipos que tuve y tuve la capacidad de entender con mucha facilidad la parte técnica, táctica. Y entonces tuve mucha ascendencia con los técnicos en su momento y conversaba mucho porque me interesó la parte física y la parte técnica. Y entonces no fue difícil esa parte, involucrarse en la parte técnica, táctica. También al final de mi carrera pude dirigir Universidad Católica, por ejemplo, siendo jugador y tuve la oportunidad de dirigir algunos partidos de la Universidad Católica. Después en Aucas también tuve la oportunidad de estar cerca del primer equipo y dirigir también algunos partidos en Aucas, que la verdad creo que fue bastante bien, pero la parte técnica predominó en ese momento. Después, cuando ya mis hijos profesionales, uno como que se libera un poquito de responsabilidades ya con los hijos profesionales, claro, ¿no? ¿Qué será? Me voy a dedicar otra vez a mí mismo. Entonces, exactamente. Entonces yo volví a estudiar fútbol, me metí al Instituto de la Federación. De la Federación, exactamente. 2012, si no recuerdo mal. Sí, exactamente. Yo estuve desde el 2009 en el instituto y hasta el 2012 en el instituto. Y después estuve en Espoli, en las formativas de Espoli, en la reserva. Estuve dirigiendo un equipo en segunda categoría también, hasta que tuve que salir del país. Para encontrar la oportunidad de dirigir profesionalmente. Yo digo que sí, encontré la posibilidad y eso sí es un orgullo y una satisfacción que lo hice. Y yo salí del país no por dirigir, de hecho salí por mi esposa, fui con mi esposa
Mi esposa es trabajadora de una multinacional. Ya. Y fue expatriada a África. ¿La llevaron a tu esposa? Es llevada como talento de exportación. Ya. Entonces fue a trabajar allá. ¿A Mozambique primero? A Mozambique primero, exactamente. Entonces hubo una decisión familiar junto con mis hijos y todo. Y tomé la decisión de dejar todo lo que estaba haciendo en ese entonces, que estaba ya trabajaba con la reserva de Espoli. Y me fui con ella. Y empezó el periplo en África. Sí, estuvimos allá, el primer año estuve trabajando en la parte técnica, no estuve involucrado en el fútbol. Pero pudiste llegar a Mozambique con tu carpeta de director técnico, no sé si llevaste videos como futbolista y dijiste, por si les interesa, me voy a quedar un par de años por acá. Absolutamente no llevé absolutamente nada. Solamente tenía claro mi currículum como futbolista y el título del instituto, que tampoco lo terminé. Lo único seguro era acompañar a tu esposa. Exactamente, que tampoco me faltó hacer la tesis, entonces ya me tocó irme. Te faltaba ese tema detalle. es que después de estar un tiempo trabajando en Mozambique en la parte técnica, logré involucrarme con un entrenador portugués en un equipo que cerca del lugar donde yo vivía. Entonces, claro, ellos a un poquito les llama la atención que uno venga de Sudamérica, porque es uno de los países donde se desayuna, se almuerza y se anochece con fútbol. Claro. Entonces, de hecho, el estar al lado de Argentina, de Brasil, que son países muy conocidos a nivel mundial, sí es una ventaja. Claro, y además, tú aterrizas de Mozambique 2014, la selección había jugado el Mundial de Fútbol. Exactamente. Entonces no fuimos al Mundial 2010, pero la selección ya había pasado 2002 y 2006. Ajá. Entonces Ecuador era conocido a nivel sudamericano. Entonces logré tener alguna conversación con un técnico que dirigía este equipo de Costa de Sol. Y entonces un poco para ingresar le dije, yo te ayudo a monitorear los partidos, o sea, déjame pasarte unos informes para ver si te sirven o no. Y fue la forma de introducirme con él. En el fútbol profesional de Mozambique. Seguimos en Mozambique, fuiste y te presentaste con tu entrenador a través de observar algunos partidos, algunos informes, eras un ecuatoriano en el fútbol de África. Mozambique no está en el primer nivel del balompié mundial. ¿Cómo está en África en relación a los grandes animadores? Nigeria, Camerún, Ghana, Egipto. ¿Cómo se separa Mozambique? Bueno, África se divide un poco en el África subsahariana, el África del Norte, la subsahariana, la que está bajo el Sahara. Entonces es donde la lidera un poquito Sudáfrica, o sea, África del Sur, Zambia, y no hay un poquito otros países de ahí. El África de arriba, en cambio, la de Nigeria, la de Ghana, la de Camerún, la de Egipto, esa sí tiene supremacía. Son ya países desarrollados que permanentemente aparecen en los mundiales. A los países de allá les cuesta mucho, de África les cuesta mucho ir al mundial, a los del África subsahariana, por la cantidad de países que hay. Ellos en una eliminatoria normal, por ejemplo, entre 4 países juegan la eliminatoria y el primero pasa recién a un repechaje. Y tiene que ganar como 2 o 3 repechajes para poder acceder al mundial. Meterse al mundial. Es bien difícil. Igual que para la Copa Africana de Naciones, para la CAF. Es bien difícil para ellos porque primero hay unas eliminatorias y tienen que pasar de 4 países, llegar primeros para tener recién chance al repechaje. Es por la cantidad de países que hay, ¿no? Mozambique, el fútbol de allá, predominante de afros, de, no sé, mestizos, refuerzos sudamericanos, refuerzos europeos. Bueno, sudamericanos no hay muchos. No llegaron muchos. Nada, absolutamente nada. De hecho, había una colonia de americanos, de sudamericanos, se podría decir, pero no éramos más de 3 o 4, de 4 o 5. No es que se buscan un argentino de la 4ª división para llevarlo a la Liga de Mozambique. Exactamente. No, primeramente porque no hay recursos. El recurso económico es bien limitado allá. Okay. Y después porque
hay mucha ascendencia como es una ex colonia portuguesa, hay mucha ascendencia de portugués y de Inglaterra, porque los países de alrededor son colonias de ingleses. Francesas. Exactamente, entonces tiene mucha esa ascendencia. No hay jugadores de otro lado. Interesante. ¿Y cuánto tiempo pasaste ahí, en Mozambique? En Mozambique pasamos 2 años. 2 años. ¿Pudiste trabajar en fútbol? Sí. O sea, era un sueño también, después de eso, claro. Interesante. Aparte yo no lo hacía por dinero, sino lo hacía por estar ahí, por estar involucrado. Y después de eso ya... El dinero lo llevaba tu esposa. Sí. El dinero que lo lleve tu esposa, que fue que la primera que llegó al África fue ella. Sí. Y después, ya cuando el entrenador vio los informes, ya pudimos conversar, empezamos a conversar, entonces tuve acceso al trabajo de ellos, a los entrenamientos y tener más acceso con el equipo. Fue una experiencia maravillosa. ¿Por qué te mudas a Zambia? Porque mi esposa, también, la que trabajaba, ella fue movida de unas plantas de Mozambique a unas plantas de Zambia. Entonces, la industria de la cerveza, me decía. Sí, ¿no? es la industria de la cerveza. Mucho consumo, mucho más que acá. ¿Ah, sí? Sí, mucho claro, más por acá. La producción. Ajá. E incluso culturalmente no creo que sea una bebida necesariamente para alcoholizarse, ¿no? Yo he conocido regiones en donde hacen mucha cerveza y la cerveza acompaña permanentemente a la cotidianidad. Es cultura, claro, es la cultura de tomarse una cerveza o 2 cervezas al día. Aquí tú dices cerveza y nos sentamos hasta que no toda se la acabe. tarde. Nos sentamos hasta cambiar. Pero en países que producen necesariamente ya una cantidad importante de cerveza, claro, se vuelve cultural y se vuelve de un consumo habitual, no necesariamente alcohólico. Entonces, veías eso que se daba en África, claro, en esos sectores. Sí. Mucho consumo de cerveza. Ajá. ¿Y tú eres bueno para la cerveza o no? Sí, claro. ¿Te volviste bueno por el trabajo de tu esposa? No, sí me gustaba. Y aparte mi esposa todo el tiempo trabajando, incluso aquí, ella tiene casi 25 años trabajando en cervecería, entonces tengo gusto por la cerveza. ¿Cómo conseguiste trabajo como director técnico? Estuviste en 2 equipos en Zambia, en el Lusaka y en el Lusaka Tigers, ¿puede ser? Sí. Y en el City of Lusaka. Sí. Director técnico principal. Sí, estuve como director técnico principal en los 2 equipos. Fue una coyuntura casual en un primer inicio, pero es de esas que tienes que estar en el momento justo, pero tienes que estar preparado. Y me cogió una suerte, tuve una reunión con gente, por alguna coyuntura de gente que trabaja en la empresa, trabajaba en la empresa de mi esposa. Tuve una coyuntura para tener una reunión con gente de la FAS, de la Asociación de Fútbol de Zambia, y tomé un equipo, el primer equipo que tomé es el Lusaka Tigers, un equipo que había ascendido de la División 1 a la Super League. Ya, estaba en la primera. Sí, en la Super League. Entonces tuve la oportunidad de estar con ellos y reunirme, y después de un par de reuniones con el presidente del club, acordamos en que era el director técnico y tenía abajo el head coach, tenía un asistente y un preparador de arqueros, preparador físico también. ¿Se comunicaban en inglés? ¿En francés? Sí, en inglés nos comunicábamos. Mozambique portugués, Mozambique, ¿no? Es portugués. Mozambique colonia portuguesa. Y en el caso de Zambia, mi inglés no era bien fluido, la verdad. Ya, no, pero no ellos hablaban. Pero tuve la ventaja de que el head coach había jugado, era un exjugador profesional y había jugado, creo que 3 o 4 años en Angola. Yeah. Y en Angola hablan portugués. Sí, portugués. Portugués. Entonces, el portugués era más fácil, aparte había estado ya 2 años en Mozambique, entonces era más fluido. Cualquier problema que tenía recurría a él. El tema era que, por ejemplo, tenía jugadores del Congo. Y los jugadores del Congo ellos son franceses. Hablan francés, ellos, exactamente. Claro, hablan francés. Y muchos de ellos son del Congo, de bien adentro, entonces no hablan ni francés. Entonces, tienen su idioma nativo. Y entonces, ¿no? Tienen dialectos nativos, exactamente. Tienen 72 dialectos en esa zona. Impresionante. Entonces, ellos tienen el dialecto que hablan la mayor parte de los futbolistas, se llama Pemba.
Ese es su idioma. Esa es su lengua. Su lengua, el dialecto que ellos hablan. ¿Cómo te comunicabas con ellos? ¿Tenías un traductor? No. No creo, ¿no? No tenía traductor. El equipo nada, ¿no? Eso es para el fútbol inglés. Claro, o sea, el esfuerzo era grande, era doble, porque claro, yo tenía que preparar todo el trabajo y traducirlo para al otro día exponer y primero a los asistentes míos para todo el trabajo que hacíamos y después era para transmitir a los jugadores qué es lo que se quiere. Era muy complicado, incluso yo a los jugadores en determinado momento tuve que prohibirles que usen sus dialectos dentro de la cancha. Ya, porque claro, era incomprensible hasta entre ellos mismos. Era incomprensible para mí y entonces por momentos se podía tergiversar la orden que tú das. Entonces no les prohibía que hablen en sus dialectos y hablar solo en inglés. ¿Cuánto gana un futbolista promedio en Zambia? Yo digo que el fútbol allá tiene la misma diferencia de estatus que la vida normal. ¿Me explico? Yeah. Allá no existe una clase media, existe una clase alta y una clase baja, no existe clase media. Entonces existe la gente que gana mucho dinero, que deben ser muy poquitos, son muy pocos, y la gente que no gana nada, y trabaja. Entonces en el fútbol se da lo mismo. En el fútbol el equipo que puede sobrevivir allá es el equipo que tiene un sponsor. El equipo que no tiene sponsor no puede sobrevivir. Y entonces los jugadores sufren mucho, demasiado. Y los jugadores que están en los equipos que tienen sponsor no tienen ningún problema. Entonces cuando hablamos de un sponsor, ¿de qué estaremos hablando? ¿De que los auspicia Adidas? Un sponsor es por ejemplo, un mecenas. Digamos que como Nacional. Nacional es un equipo que le auspicia a las Fuerzas Armadas. Ya, ok. Allá tienen su homónimo, diría yo, que es el Green Búfalos. Ya, ellos son el equipo de las Fuerzas Armadas. El equipo de las Fuerzas Armadas. Ya, entonces la policía tiene su equipo también. Que por ejemplo, aquí Espoli. Aquí tiene Espoli y allá es el Cuasi, se llama el equipo. Y después los grandes equipos tienen responsabilidad social. Por ejemplo, hay un equipo que se llama Encana, que es una gran minera que se lleva todo el cobre de Zambia, y entonces ellos tienen una... Y no precisamente se lo lleva a otras regiones de Zambia. No, ellos... Claro, no. Entonces ellos un poco como responsabilidad social mantienen un equipo y tienen un estadio y todo. Después el otro equipo grande allá es Sesco. Sesco es un equipo que lo auspicia la empresa eléctrica, la más grande de Zambia. Entendí. Entonces esos equipos... representan a instituciones. Exactamente. Entonces. Después hay una Kambala que es de la mayor azucarera de Zambia, que exportan azúcar. Entonces ellos como responsabilidad total tienen su equipo. Y ese equipo es como, recuerdo yo, cuando el equipo que tenía la cancha en medio de una bananera acá en Maraví. No era en Manaví, en Los Ríos. En Los Ríos. Sí. ¿Cuál sería ayer hablábamos del Colón, pero... No, hay un equipo. Se me va que era por Ventanas, por ahí. Santa Rita de Vincent. En Santa Rita. Un momento llegado, ellos tenían como estadio en medio de una dentro bananera. De la empresa. Una bananera. Algo así es allá. Este equipo de Nakambala tiene en medio de sus plantaciones de azúcar, que es todo calle de azúcar, tienen su estadio. Y es de los azucareros. Y es de los azucareros, exactamente. ¿Tus equipos tenían sponsors? ¿El Tigers? Lastimosamente el Tigers no tuvo sponsors. ¿O eran voluntades de socios? Era voluntades apenas de socios. Que eran barriales. Tampoco hay. Un poco de la comunidad. Era exactamente la comunidad. El Lusaka Tigers era de un equipo como, yo le decía como Aucas. Ya. Porque era un equipo de un barrio tradicional que se llama Matero en Lusaka. Y entonces toda la gente le respaldaba, pero claro, no tenía sponsor para soportar a los jugadores. Era un equipo popular, pero no necesariamente un equipo que tenía un patrocinio. Y había, incluso este equipo tenía su estadio, llegó a tener su estadio, y el estadio se había perdido, ya después solamente nos servía para entrenamiento. ¿Deudas o se fue degenerando? Por deudas, porque se fue degenerando, porque pasaba de directiva en directiva y ellos lo único que buscan es la ayuda del gobierno para poder soportar el equipo, pero es difícil. Entonces, ¿Y el City of Lusaka?
El sitio Lusaka es distinto, era un equipo también de una comunidad, de una zona de Lusaka, pero ahora estaba manejado empresarialmente, es decir, había un grupo empresarial tras de ellos. Y ese era mucho más manejable cuando tienen un grupo empresarial. ¿Jugaste o tuviste la oportunidad de llevar a tus equipos a algún torneo continental? ¿O eso era exclusivo de los grandes, como bien mencionas, de los que ya tenían ese patrocinio adicional? Exactamente. Allá el torneo de la CAF, de la Copa Africana de Naciones, allá le existen los dos torneos, igual como acá. La Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Allá también hay la CAF y la otra Copa de Naciones de Sudamericanas. Entonces clasifican los dos primeros igual a la CAF y los otros dos a la... Pero claro, el campeonato se juega todos contra todos en una sola modalidad. Los 4 primeros son los que clasifican a estos torneos internacionales y los 4 últimos son los que bajan. Y entonces es difícil soportar un equipo en esas condiciones, competir contra los que tienen sponsor. Claro. Sin embargo, yo creo que le dimos lucha. No llegamos a un torneo porque el primer equipo, el de Lusaka Tigers, al último tuve que hacerme un lado porque estaba sufriendo mucho, la verdad. Estaba sufriendo mucho porque ver a los jugadores, tenía 4 jugadores, por ejemplo, de Nigeria, porque ya no tienen límite de extranjeros. Entonces todos los jugadores pueden inscribirse. Entonces tenía 4 jugadores de Nigeria, por ejemplo. Tenía también unos 4 del Congo, todo. Pero claro, ellos llevaban una semana sin comer, vivían en la calle, vivían en una iglesia porque no tenían recursos. Entonces comencé a sufrir mucho. En determinado momento trataba de ayudarles con recursos propios, pero se sufría mucho. Claro, pero no le puedes dar más de una comida al día, quizás compartir un poco de lo que... Claro, entonces pasaban semanas comiendo solamente agua con pan, por ejemplo. Entonces llevarles a ellos a una alta competencia es difícil. Por eso yo digo que hicimos una primera etapa con Lusaka Tiger muy buena, bastante buena. Y claro, yo le dije al presidente en ese momento, si en esa etapa que terminamos octavos, novenos de 18 equipos, no pudo conseguir un sponsor, menos ahora. 18 equipos. Sí. Entonces se volvió muy, muy complicado. En determinado momento, sexta, séptima etapa, fue una cosa sui generis porque estuvimos en segundo lugar y jugamos un clásico, que se podría decir, con estadios llenos y fue algo maravilloso. No lo perdimos y fue una explosión, primera vez que había sentido, o sea, unas lágrimas de alegría de ver el entusiasmo de la gente, de todo lo que es el fútbol allá. Impresionante. Estamos conversando con Juan Carlos Ayala, futbolista de la Selección Nacional, Gloria de Sociedad Deportiva Aucas, de Universidad Católica, el Ratón Ayala. Fue director técnico en África, tuvo alguna experiencia en Mozambique, en Costa del Sol y en el Lusaka Tigers y en el City of Lusaka de Zambia. De esto es lo que estamos conversando hoy. ¿Cuándo volviste? Volví el año pasado. ¿Volviste con tu esposa? Sí, volvimos con mi esposa porque mi esposa terminó el contrato con la empresa de allá y es un país socialista y si no tienes permiso de trabajo no puedes quedarte allá. Entonces regresamos, aparte fue una decisión familiar también, regresar para estar con la familia. Para volver, había sido una... Pero creo que fue una linda experiencia, ¿no? En medio de todo lo que uno puede aprender. Aquí mirar a futbolistas que no coman una semana... No, ni en el peor de los Deportivos Quito sucedió eso. Ni en el peor año del Deportivo Quito, que claro, que decían que los futbolistas no cobraban, pero de repente había todavía una cocina con arroz, con atún. Pero a pesar de todo aquello, de lo que viviste, ¿hay mucha pobreza en general en el país? Sí, claro. O sea, el país en general estaba en África reflejado. En África generalmente hay mucha pobreza, hay pobreza. Y claro, cuando uno ve esas cosas, un poquito le duele lo que pasa en los jugadores y por eso digo que empecé a sufrir yo primero antes que ellos, ¿no? Entonces se hizo muy difícil, pero sí hay mucha pobreza en África. Por lo que te decía, hay 2 clases, la clase alta y la clase baja. No hay clase media. No hay puntos medios. ¿Viviste alguna experiencia de torneo de selecciones? A ver, estuve de cerca, pude mirar el trabajo de la selección de Zambia por una coyuntura. Nosotros jugamos un partido
con el equipo de Sesco, que el Sesco es el equipo sensación y que siempre está primero y que llega a todos los torneos internacionales. ¿De quién decías que ese es de los militares? Ese Sesco es de la empresa eléctrica. Ah, de la empresa eléctrica, ya. Era como mitad del torneo, mitad de la primera etapa. Y nosotros estábamos en cuarta posición y Sesco me parece que estaba en segunda posición. Y fuimos a jugar de visitantes en el estadio de Sesco, en una ciudad que se llama Andola. Y viajamos nosotros y siempre el por técnico, tierra, me imagino. Siempre por tierra. No, las cosas que no se hacen es de ganas te pregunto si volaste, porque me imagino que... Entonces viajamos a Andola y jugamos frente a este equipo. Y claro, todo el mundo, durante la semana la gente decía, no, Sesco les va a dar, Sesco les gana, Sesco gana, Sesco gana. Y los jugadores incluso estaban, o sea, nadie pensaba. Y terminamos el partido 0-0 y nos comimos un par de goles finalizando esto. Y digo esto por esta coyuntura porque el técnico de Sesco era el técnico de la selección de Zambia. Y entonces al terminar el partido nos dimos la mano y yo tenía un médico que había sido conocido de él, el médico del equipo mío. Y al final de la tarde me invitó al otro día que se reunía la selección a entrenar y me invitó a la selección a la práctica. Y conversamos algo, ¿no? Me decía que le había gustado mucho la disposición del equipo, le había gustado el orden que mantuvimos de inicio al final, que cómo hacía eso, que cómo se lograba eso. Conversamos de algunas cosas muy interesantes. Y entonces por eso pude estar con el trabajo de ellos, cerca de ellos. Después de 15 días volvimos a viajar contra otro equipo, contra Encana, también de Andola. Y entonces la selección se juntó también y ahí sí yo les llamé para que por favor me permitan entrar a los entrenamientos de la selección. Con mucho gusto. Y lo pudiste hacer. Interesante. Pero qué clave este dato, ¿no? El técnico de la selección dirige un club también al mismo tiempo. Al club de la empresa es como ponerlo a Bolillo Gómez a dirigir al Emelec y a la selección a la vez para que descuente el sueldo. Yo me reía por esas cosas porque porque el que dirigía la selección era el equipo de generalmente el que va primero es el que pone no sé, y el asistente técnico era el del otro equipo que anda bien. Y el preparador físico es del tercer equipo para el que anda bien. Entonces, en un entrenamiento, por ejemplo, yo me acuerdo que un partido tuvieron que suspenderlo porque estaban jugando puntos importantísimos y jugaba el primero contra el segundo. Y eran unas épocas en que la selección entrenaba. Entonces ahí la coyuntura también, ¿a qué jugadores llamo? ¿Y qué jugadores libera para ir a la selección? Entonces es un tema que no es fácil. ¿Traemos o no traemos esa idea acá al Ecuador? No. El técnico del club que esté primero dirige la selección. Aquí que lo hubiera dirigido, repito, la selección Saralegui con Delfines en algún momento. Claro, y entonces yo les decía, no es así, o sea, el tema no es así, porque el técnico debe tener total independencia. Completamente. Y entonces no es así. Yo me reía y les comentaba, ¿cómo puede ser esto? Pero son políticas que al final tienen que cambiar, ¿no? Yo entiendo que tienen que cambiar cuando el fútbol vaya desarrollándose un poco más. Lo importante de esto, yo había estudiado ya fútbol, había jugado muchos años fútbol, y lo importante de esto es que pude poner en práctica toda la teoría y lo que uno tiene en la cabeza para poder planificar todo el trabajo que uno hace, y eso es importantísimo, y saber que eso da resultados, y saber que, porque el biotipo del jugador africano es como los jugadores los negros que juegan aquí en el Ecuador. El biotipo es diferente. El biotipo del jugador de la sierra, del jugador de la costa y del jugador afrodescendiente es distinto, y ya son los negros, como digo yo, en su estado natural. Un físico impresionante. Claro. Lo que pasa que no es desarrollado porque ellos no tienen escuelas de fútbol donde aprenden desde los 12, 14 años, no tienen infraestructura, no tienen pelotas, no tienen cómo desarrollarlo el fútbol. Y ahí pierden. Ellos recién, por ejemplo, yo me traje allá pruebas físicas que hice ya con Sitio Lusaka, que estaba más estructurado físicamente, muy buenas. Pero ellos, por ejemplo, ponles a trabajar, para ellos era raro empezar un entrenamiento cada uno con un balón. Seguramente, porque claro, técnicamente no estaban acostumbrados. No, ni siquiera conocían esa posibilidad.
Juan Carlos, qué grato escucharte, gracias por todo lo que nos has enseñado hoy, nos has abierto la puerta del África en donde trabajaste como director técnico. Serán contados con los dedos los directores técnicos ecuatorianos que han tenido experiencias de dirigir profesionalmente afuera y lo hiciste con el Lusaka, en Lusaka, en Mozambique, en Zambia y en Mozambique. Ojalá tengas tu oportunidad acá, estoy seguro que mucho de lo que aprendiste allá bien podrías retratarlo en el fútbol local. Gracias por la visita, nos vemos pronto. Muchas gracias y siempre las órdenes. Para nosotros los exjugadores siempre será una satisfacción hablar de fútbol. Universal Deportes.